¿Listo? Ok. Bueno, iniciamos la grabación para este CIPAS sesión número 3 del curso de pensamiento lógico matemático correspondiente al reto 4 pensamiento computacional. Me están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Bueno, antes de que se me vayan a dormir, porque van a decir, profe, está haciendo un clima chévere para dormir, pero no, les cuento que no. Pila. En Barranca, claro que en Barranca está haciendo calor, ¿cierto? Entonces, para este reto 4, esta sesión número 3, que tiene un valor de 20 puntos adicionales, la invitación es a que organicemos nuestra forma de pensar y esto nos va a permitir planificar y tomar unas muy buenas decisiones. Por eso este reto nos invita a eso, a pensar, planificar y resolver. Son las claves del pensamiento computacional. Ahora, recuerden que es indispensable que ustedes se hayan registrado mediante Campus en los CIPAS de primera matrícula. No vale que mi amigo me pasó el link de la reunión, no vale porque no van a quedar registrados. Deben mantenerse en activos durante la sesión y deben confirmar la asistencia en el momento que ustedes, ahorita pasados 5 o 10 minuticos, echen una pasadita por su campus y ahí van a confirmar la asistencia. Esa es la manera en que se pueda validar la asistencia a este momento. Bueno, activa tu mente computacional, profe, porque estamos viendo pensamiento computacional. Si en mi caso yo soy psicóloga, si en mi caso yo soy agrónomo, yo estoy estudiando zootecnia, yo soy ese ingeniero industrial, yo soy ingeniero de alimentos. Entonces, por qué es importante para nosotros esto? Porque dicen ustedes un superpoder oculto. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos que ver las cosas mucho más allá del caos. Y algo que nos permite ver más allá del caos es que tenemos que empezar a organizar lo que está desordenado. Entonces, esto es lo que nos permite hacer que nuestros problemas se conviertan en ¿qué? En nuevas oportunidades y nos permitan desarrollar soluciones. Y esto, pues, inmersamente lo estamos haciendo como si fuésemos programadores. Entonces, en la vida diaria, nosotros solemos implementar unos tipos de razonamiento que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten afianzar conocimientos, que nos permiten eh, generar estrategias clave a partir del razonamiento inductivo, del razonamiento deductivo o del razonamiento abstracto. Entonces, esto que nosotros tenemos hasta el momento es lo que nos permite dentro de la vida profesional generar una base de innovación, porque no vamos a quedar inmersos en lo cotidiano, en la zona de confort, sino todo lo contrario. Esto es lo que nos va a permitir generar soluciones prácticas, que nos va a permitir automatizar procesos, nos va a hacer que nos mantengamos en cambio y que no siempre sean procesos y decisiones repetitivas, porque esas decisiones que nosotros propongamos, esas soluciones que nosotros propongamos como profesionales, como ingenieros, como directores, como administradores, como gerentes, como profesores, entonces es lo que nos permite y nos da ese crédito. Entonces, el pensar como un computador, sí, es pensar como lo hace un computador, pero esto es algo que nos va a permitir ser más humanos. Para eso, entonces vamos a tener en cuenta una situación muy clave, muy particular con la que muchos nos identificamos. Vamos a pensar entonces cuando vamos a una cita, a un centro médico, una IPS, y que tienen un turnero, un tiquetero para la asignación de turnos. Entonces, con esos turneteros, siempre él va a evaluar cuál es digámosle, la prioridad de atención de acuerdo a cada uno de sus requerimientos. Entonces, por esto, vamos a pensar en ese escenario. Entonces, como todo ocurre en una sede de urgencias, en un centro médico, el ambiente es rápido, tenemos que trabajar rápido y cada decisión que se tome es importante. Entonces, hoy ustedes como pasantes, ya sean ingenieros, ya sean administradores, ya sean psicólogos,
le asignaron la misión de entender cómo funciona la prioridad de atención para que sea rápida y justa y no simplemente sea por orden de llegada, porque muchas veces no implica el orden de llegada, sino cuál es la afección por la cual ustedes recurren al centro médico. Entonces en la entrada pues siempre encontramos un sistema llamado turnero. Es un turnero inteligente y él no asigna turnos al azar. Él analiza qué es lo que requiere cada caso y pues sí, como todo, va a aplicar unas reglas y no puede salir de ellas. ¿Listo? Entonces ahora la decisión está en las manos de ustedes. Todos, 6, 7 de la mañana, se abre el sistema, todos llegaron al tiempo. ¿Quién debe pasar primero? Cuando enfrentamos una situación como esa, entonces nosotros solemos encontrar muchos casos digámoslo, al tiempo. Podemos encontrar un paciente con un dolor leve, podemos encontrar un paciente que tiene como característica específica que es un adulto mayor, podemos encontrar un paciente que solamente tiene una fiebre muy alta, pero es una fiebre. También tenemos un paciente que tiene tos o tenemos un paciente que nos llega con una emergencia muy grave. ¿Qué es lo que pasa acá? El sistema tiene que generar unas reglas, entonces debemos organizar esos niveles de atención de acuerdo a esa priorización. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a priorizar? Las emergencias. Entonces, qué es lo que me llama, qué es lo que requiere una atención inmediata? Segundo, ustedes saben que por indicador el adulto mayor y los niños van a tener prioridad. Entonces, ¿qué tipo de priorización especial requiere el paciente o en este caso la persona que está ingresando? Si alguno de los pacientes o el personal que está ingresando tiene una característica como una fiebre muy alta, es algo en lo que se requiere una valoración pronta, ¿cierto? O hay algún paciente que tiene una tos un poco, digámoslo, fuertecita, esto se considera como un caso moderado. Y hay alguno que simplemente dice que tiene un dolor leve, que es algo que podemos esperar y manejar con un poco más de calma. Esta es la situación que nos podemos encontrar en un centro médico. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué el análisis computacional? Yo soy psicóloga, me gustaría que todos entraran al tiempo, pero el médico debe priorizar la atención. Entonces, dentro del análisis computacional existen cuatro pasos fundamentales. Estos cuatro pasos son los que me permiten a mí organizar ese caos que tengo en la entrada de la atención. Entonces, ¿cómo los vamos a priorizar? Existen cuatro momentos. El primero es el número uno que se llama descomposición. En la descomposición es cuando nosotros identificamos qué es lo que necesitamos analizar para asignar los turnos. Nosotros siempre tenemos que verificar qué elementos, qué información es la que tenemos y hacia dónde es que yo voy a apuntar para ver qué es lo que requiero de toda la información que tengo en el instante. Para el caso de la IPS, entonces, ¿qué es lo que requiero? ¿Qué es lo que necesito analizar? Entonces ya sabe que lo que requerimos y lo que tenemos es en la entrada los pacientes que llegan al sistema con un síntoma. Todos tienen una particularidad. La conexión, es decir, cómo se relacionan cada uno de los casos con prioridad y el orden de atención. Resulta que es un adulto mayor, ah, bueno, pero hay una emergencia grave, ah, bueno, pero es que el adulto mayor viene con una fiebre alta o viene con un dolor muy fuerte. Entonces, eso ya empieza a estructurar el tipo de atención. Reglas. Ok, ya sé que los criterios son atender primero las emergencias, luego la priorización por la edad y luego hacia dónde van cada uno de estos pacientes. Entonces, si presenta un dolor leve, una sintomatología leve, o si presenta una tos o una fiebre, entonces dependiendo la sintomatología, se le asigna un destino, es decir, quiénes son los que se van a encargar de darle atención, porque los de la emergencia no van al consultorio, ellos van ¿dónde? Van a la sala de urgencias, que es lo que requiere el servicio.
Entonces, paso número uno, descomponer. ¿Qué es descomponer? Empezar a sacar, evaluar toda la información que tengo para poder empezar a organizarme. Listo, ya sé que tengo los pacientes, ya sé que los tengo categorizados por la priorización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a reconocer patrones. ¿Qué se repite? ¿Qué me ayuda a decir un poco más rápido? Resulta que tengo tres adultos mayores. Bien, todos tienen priorización, pero entre los tres adultos mayores hay uno que tiene una fiebre alta y hay uno que tiene un dolor leve y hay uno que viene con tos. Entonces, yo lo que empiezo a evaluar, que a pesar de que es un adulto mayor, los tres son adultos mayores, entonces dependiendo la otra característica, la otra sintomatología, es el que me va a dar como la prioridad para poder atender o saber cuál de los tres adultos mayores ingresan primero al servicio. Entonces, en este caso, la categorización de los casos graves, es decir, las emergencias puntuales, siempre van a ir primero. Es adulto mayor, tiene una fiebre, no sé, exageremos, de 40 a 50 grados y tiene esa sintomatología más de 24 horas. Entonces, como estoy reconociendo patrones, entonces eso me permite identificar que ese tipo de sintomatología y la característica del paciente se refiere a un caso grave. Ahora bien, tengo casos leves que pueden esperar y pueden continuar después de lo más urgente. Entonces el médico que posiblemente va a atender al adulto mayor con una fiebre alta o con un dolor leve es el mismo doctor que puede atender a un paciente joven con un dolor leve. Ahora, si llegan todos al mismo tiempo con el mismo tipo de sintomatología, pues se tiene que considerar la aplicación de la misma regla, porque debo evaluar qué tipo de priorización tiene, si es un niño, un adulto, una mujer embarazada, y qué tipo de sintomatología se tiene para ese caso. Entonces, lo primero que hago es descomponer, empiezo a revisar qué datos son los que tengo. Reconocimiento de patrones es cuáles son los elementos repetitivos y cómo los voy a organizar. Cuando yo ya identifico eso, entonces paso al siguiente paso. El siguiente paso es la abstracción, es decir, empiezo a organizar y a darle forma a cada uno de los momentos. ¿Qué información es importante y cuál no? ¿Será que en el caso de la atención de un adulto mayor que tiene fiebre más de 40 grados y ha perdurado con una fiebre de este tipo más de 24 horas, infiere si el tipo de servicio es una EP, es una contributivo o es una subsidiada? No, ¿cierto? Entonces acá no importa quién es el nombre, cuál es el nombre del paciente, no importa qué tipo, cómo venga vestido. Acá solo importa el síntoma y el nivel de priorización. Entonces, esto es lo importante. Entonces, debemos identificar quién, qué tipo de sintomatología es la que tiene y el nivel de priorización. Todos pueden venir con tos, ¿cierto? Pero yo voy a priorizar al adulto mayor, al niño, a la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque tienen ciertas particularidades que los hace un poco más sensibles, digámoslo de ese modo, a cualquier tipo de efecto contraproducente por la sintomatología, ¿cierto? De esa manera nosotros aplicamos lo que es la abstracción, es decir, empiezo a concentrarme solamente en darle solución a lo más importante. Cuando yo ya tengo eso, entonces empiezo a qué? A diseñar el algoritmo. Es ese paso a paso, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿cómo lo va a resolver el turnero inteligente? Entonces van a seguir unas reglas y unos paso a paso para ordenar la forma de ingreso de los pacientes. Vamos a tomar decisiones a pesar de las bifurcaciones, es decir, de que tengamos dos caminos. Entonces a mí me dicen, doctora, en el servicio tenemos tres pacientes con fiebres muy altas, más de 24 horas. Ok, sí, tengo mis bifurcaciones. ¿Quiénes son los pacientes? Adulto mayor, 75 años. Yo, wow, listo. Un niño de 9 años, por ejemplo, y el otro paciente es un adulto de 25 años. Entonces, esas son las bifurcaciones. Entonces, cuando yo ya tengo una regla generada,
cuando me encuentro en que la regla me dice que tengo que atender primero a los que tienen fiebre, pero la regla también tiene que tener en cuenta el tipo de priorización. Entonces yo ya sé que debo atender primero al adulto mayor, luego voy a atender al niño menor de edad y luego voy a atender al adulto de 25 años. Con estas bifurcaciones es donde yo empiezo a tomar las decisiones. Entonces, quién pasa primero y cuál es la característica especial para poder atender al siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, en qué se basa el análisis computacional? Entonces recuerde que son cuatro pasos. Primero, en descomponer el problema. Segundo, en el reconocimiento de patrones. Tercero, en la abstracción del problema. Y cuarto, en el diseño del algoritmo, es decir, en buscar la solución. Esto nos implica desarrollar el reto. Para desarrollar este reto, para el caso en el cual estamos trabajando, entonces de entrada hablamos que es un paciente que tiene una sintomatología específica, que el orden, la salida es que la priorización se va a dar de acuerdo a una reglamentación, a una estructura que yo ya tenga fija. En este caso nosotros tenemos un 5 niveles. ¿Cierto? Ya vimos que nosotros teníamos las emergencias graves, el adulto mayor, ¿cierto? La fiebre, la tos y las dolores leves. Este es el orden en el que se van a cumplir todas las reglas y para atender los primeros casos en la urgencia se dejan al final en este caso, los pacientes que tengan sintomatología leve. ¿Qué va a hacer el turnero? Entonces, todo va a tener un inicio. Para eso nosotros lo identificamos con un óvalo. Una vez nosotros tenemos este comienzo, vamos a tener que evaluar un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ingresó el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Ese paciente que me está ingresando tiene una emergencia. Si tiene una emergencia, algo que requiere atención inmediata, se actúa de una vez. Si no, continúo evaluando, buscando otro tipo de paciente que me permita poder implementar la regla, pues no tanto por implementar la regla, pero sí darle priorización de atención, de acuerdo a la atención que tiene cada uno de ellos. Como último paso, pues ya evaluando cada uno de los momentos, como último paso, pues simplemente se da la atención al paciente. En este orden de ideas, entonces ya sabemos que el ideal es que la primera atención se va a dar a la emergencia, a esa que viene por causa de un accidente o alguna lesión que requiera de acción inmediata. En el segundo momento, como segunda prioridad, se tienen en cuenta los adultos mayores. El tercer caso se van a tener en cuenta los pacientes que tienen fiebres muy altas, los pacientes con tos muy, digámoslo, que ha sido constante y por último los pacientes con dolores leves. Esto es la forma como nosotros podemos organizar un ingreso a un servicio de atención médica a través de un análisis computacional. Y esto es lo que nos va a permitir brindar un buen servicio y pues cumplir con cada uno de los requerimientos. Por eso es importante la atención en el desarrollo del pensamiento computacional. Ahora les voy a compartir el siguiente video. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes: música, ciencia,
y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Bueno, como lo ven, estamos invitados a eso, a pensar que lo hacemos, de hecho, computacionalmente, y que muchos de nuestros pasos en nuestro día a día, pues tienen eso, tienen una cuota en la cual nosotros desarrollamos unos procesos organizados y lo requiere así, la acción de nuestro día a día. Para esta parte vamos a continuar. Laura y el algoritmo de la vida. Vamos a reconocer a Laura, que puede ser cualquiera de ustedes, y cómo dentro de su ámbito diario, cómo ella vive o se desarrolla ese pensamiento computacional. Escuchemos. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional: descomponer problemas complejos, buscar patrones, enfocarse en lo esencial, diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Y aquí empieza a usar el razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. El razonamiento inductivo, al observar patrones y sacar conclusiones. El pensamiento abstracto, para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más. Aquí su razonamiento es inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará. Aquí usa el razonamiento deductivo. Usa la abstracción cuando empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante. Laura se convierte en una gran profesional, ya sea abogada, médico, profesora, ingeniera. Su mejor herramienta para lograrlo, el enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones, liderar con confianza. El pensamiento computacional no es solo para programadores, es una forma de razonar, es una forma de enfrentar la vida con lógica estructurada y creativa.
Se convierte en habilidad cuando se combina con el razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. Como lo ven, en el caso de Laura, como en el caso de muchos de nosotros, implementamos en todo proceso y en todo paso de nuestro día a día estos momentos. Entonces, ¿pensamos computacionalmente? Sí. ¿Lo efectuamos de la mejor manera? Sí. Quizás hay momentos en los que tenemos caos y ese caos se debe a que precisamente no tenemos organizados los procesos. Para eso, entonces, recordemos que dentro del pensamiento computacional existen cuatro pilares clave, ¿cierto? Entre los cuatro pilares, entonces, tenemos el número uno. Recuerden que la descomposición. La descomposición es lo que nos permite, como su misma expresión lo indica, descomponer, descifrar, desbaratar. Esto es lo que nos va a permitir conquistar. Ya saben, divide para conquistar. Ahora, en el segundo paso, en la segunda regla o el segundo pilar, tenemos el reconocimiento a patrones. Ya desfragmentamos, ya separamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detectar qué es lo que más se repite. Acá es donde buscamos las similitudes, las reglas, todo lo que sea común y lo que me permite a mí generar o evaluar ese comportamiento que se está dando. Cuando yo ya tengo eso, ya identifico los patrones porque separé cada uno de los elementos, entonces, ¿qué pasa? Viene la abstracción, que es el enfocarse en lo esencial. Entonces, aquí vamos a ignorar lo irrelevante y nos vamos a centrar en lo importante. Y por último, ya tenemos definido que entonces ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Para eso nos vamos a enfocar en el algoritmo, que es esa forma como creamos ese plan, ese paso a paso. Entonces, siempre todo va a tener un inicio. Vamos a tener un escenario donde nos va a indicar cómo va a estar el proceso. Muy probablemente nos tenemos que tomar decisiones y siempre vamos a tener un resultado final y el proceso se va a terminar. Entonces acá la invitación es a eso, a aplicar los pasos claros, a organizarlos de tal modo que podamos llegar a una solución. Aquí el problema se convierte en qué? En pasos claros y seguros. Vamos a imaginarnos que tenemos como hábito lavar nuestra ropa el fin de semana. Llegó el fin de semana, tenemos nuestra canasta o nuestro almacén de ropa que usamos durante la semana. El propósito es lavar. ¿Cuál sería el paso a paso? Entonces, generalmente lo más lógico es que exista una separación. Entonces, empiezo a descomponer esa acumulación de ropa que tengo durante la semana y lo empiezo a separar. Entonces separaría las prendas oscuras, los jeans, las camisas blancas, la ropa que bota color. Separaría la ropa que no se puede echar en la lavadora, que se debe lavar a mano. Entonces empiezo a descomponer, es decir, a separar cada uno de los elementos. Luego de que la descomponga, entonces empiezo a identificar que hay mucha más ropa de color blanca o que son mucho más los jeans o mucha más ropa oscura. Para ello, entonces yo ya identifico que no puedo utilizar el mismo recurso para la ropa blanca que para la ropa de color o para la ropa oscura. Entonces yo ya empiezo a generar una estrategia. Entonces para la extracción, yo ya identifico que tengo mucha más ropa blanca que ropa oscura. Es decir, que lo primero que debo hacer es lavar esa ropa blanca. Cuando yo empiezo a darle solución a ese proceso, entonces yo ya sé que debo empezar por la ropa blanca, luego por la ropa que es de color, pero no son colores tan fuertes y que no destiñen, y ya después me concentraría en las demás prendas, ya sean ropas oscuras o los jeans que son un poco más, digámoslo, pesados para el proceso. Y la respectiva separación con cada uno de los líquidos o los utensilios que se utilicen para este caso. Ese es un caso muy común en el cual nosotros lo podemos hacer, lo hacemos de hecho de manera cotidiana. Ahora vamos a ver el caso de María. Entonces, en el caso de María nos invita a pensar antes de actuar.
María es una estudiante de primer semestre de la UNAD y debe cumplir con los compromisos académicos para no perder el beneficio de gratuidad. Tiene una misión compleja, María. María trabaja más de medio tiempo, es decir, trabaja más de 6 horas seguidas, lo que pasa con la mayoría de ustedes. María cursa varias materias de manera simultánea. Entonces, no solamente tiene el curso de pensamiento lógico, sino quizás tiene el de cátedra, quizás tiene el de introducción a la ingeniería, quizás tiene otros cursos un poco que también requieren de la misma atención. Las fechas límites suelen concertarse. ¿Por qué? Porque los periodos tienen la misma fecha de corte, entonces las fechas de corte van a ser muy cercanas. La plataforma virtual presenta múltiples actividades al mismo tiempo. Entonces, María tiene una dificultad. Dice que el tiempo no le alcanza y pues el temor de todo estudiante que no alcance a cumplir a tiempo con todas las entregas. Tenemos que diseñar un plan, tenemos que ayudarle a María a solucionar. Entonces, para este caso, de la tarea del caos que María está viviendo en este momento, como puede ser el mucho, muy similar a los casos de ustedes, entonces, paso número 1, vamos a descomponer. Entonces, ¿cuáles son los pasos, los primeros pasos que hacer María? María tiene que leer las guías de actividades, tiene que identificar cuáles son los puntos que va a evaluar, tiene que empezar a resolver los ejercicios de manera individual y tiene que hacer las respectivas participaciones en los foros para presentar los cuestionarios. Dependiendo de los cursos, entonces ya María con esto logra identificar cuál es el tipo de evaluación, cuál es el tipo de entregable que tiene que realizar para cada curso y cómo, en qué se fundamenta la participación en los foros. De esta manera, el problema deja de ser, deja de ser hacer la tarea, sino pasa es a completar pequeñas tareas pequeñitas que vamos a organizar paso a paso. Como yo ya sé que ya vi, ya tengo un panorama de qué es lo que me toca hacer porque ya sé a dónde tengo que llegar, ¿cierto? Entonces la segunda fase consiste en el reconocimiento de patrones. María va a analizar todas las experiencias anteriores y va a empezar a identificar. Si dejo todas las actividades para la última semana donde todo el mundo entrega, voy a cometer errores. María va a tener errores. ¿Errores de qué? La plataforma se satura, de el tutor no me responde, de se cerró la participación en foros y yo no lo alcancé a hacer, de se me cerró el reto y no lo alcancé a presentar, ¿sí? Los ejercicios de lógica requieren mucho más de análisis en tiempo, perdón, de tiempo en análisis. Entonces, no son no requieren tanta disposición algunas actividades, entre otras. El sistema se congestiona. Para esas fechas siempre va a ser una de las complicaciones más grandes, los recursos no abren, todo se satura. Entonces, estos patrones que ella ya sabe con anticipación que le han generado riesgo, tiene que empezar a mejorar. Y para eso, pues tiene que tomar mejoras para poder tener unas mejores decisiones. Ahora, ¿qué hacemos? Listo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué tanto tiempo tenemos y ya sabemos qué fue lo que pasó antes. ¿En qué nos vamos a enfocar? En lo esencial. Listo. Pensamiento lógico se vence el 11. Ok, pensamiento lógico me requiere presentar un reto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura el reto? Hora, 60 minutos, 90 minutos. Listo. ¿Tengo alguna tarea adicional que hacer para el curso? No, es eso. Listo. No tengo que descartar lo que no es esencial. Profe, que no alcancé a ver los recursos. Pero los profes por el chat me enviaron algunos detalles. Un Padlet, que es un recurso que me ofrece rápidamente algunos recursos del curso. Ahí están los libros, ahí están las OVAs, los OVIs y hay algunos juegos que me permiten entrenar un poco. Voy a descartar lo que no es esencial. Es que a mí un amigo me dijo que viera en YouTube, hay unas grabaciones de los IPAs anteriores y que eso sirven. Sí, pero las grabaciones de los IPAs duran 2 horas y yo tengo muy poquito tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, dígale a la IA que le ayude a resolver el cuestionario.
No, pero es que la IA no está entrenada, no está preparada para lo que yo tengo que presentar en este momento. Entonces, ese es el enfoque que va a hacer María con cada uno de los cursos que tiene matriculados. Ahora, como María ya sabe que, entonces María va a crear un plan estructurado. Entonces, primero explora las guías y cada uno de los requerimientos que se tiene. Segundo, María va a planificar qué tiempos y qué recursos se tienen. Algunas actividades, algunos cursos tengo que presentar un reto, mientras que en otros tengo que hacer un entregable. Ok, María identifica que tiene que aprender o revisar algunos contenidos que son claves para los cursos. Aplica eso dentro de las actividades que le proponen y hace los respectivos ajustes, como organizar el material de entrega para los casos que se requiera y va a hacer la formalización de su participación en el curso, lo va a hacer a través de los foros y los espacios. Va a entregar evidencias, entonces ya sabe que entrega los materiales o presenta los cuestionarios. Conclusión, María entregó las actividades y el plan fue claro y esto le permitió a María reducir errores. Entonces, ¿María cumplió con el reto? Sí, como ya lo vimos, entonces vamos a irnos a esto, al reto del pensamiento computacional. Para eso nos vamos a poner a prueba un poquito y vamos a evaluar los pilares. ¿Listo? Como ustedes son los chicos más juiciosos, ¿están dormidos? No los escucho. ¿Cómo van? ¿Cansados? Buenas. Se me silenciaron. Ah, ok, bueno, Marlon ya me dio luz verde. Listo, Marlon, bien, perfecto. Listo. Entonces, ese es el momento, ya la profesora están todavía despiertos, me alegra mucho. Bueno, yo sé que si ustedes son ingenieros, si ustedes son administradores, si ustedes son abogados, en estos momentos de silencio tuvieron que estar pensando, ah, carambas, eso es lo que yo tengo que hacer, hacia allá debo apuntar. Yo soy ingeniero electrónico, entonces yo ya puedo desarrollar un proceso de investigación porque tengo que vivenciar cuatro momentos, tengo que organizarlo. Entonces, esto es lo que nos permite desarrollar este pensamiento computacional. Pero como todo proceso se evalúa, entonces vamos a pasar por la primera fase. ¿Qué significa la descomposición en el pensamiento computacional, mis queridos y estimados? Es la organización de datos en una lista ordenada, es buscar patrones iguales o diferentes en el problema, es dividir el problema complejo en partes más pequeñas. ¿A qué se refiere esa descomposición? Todo al tiempo no, porque se satura el micrófono. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A qué se debe? Buenas. Ay, me tocó como en la escuelita. Me tocó tomar lista. Hanier. Oye, Han, ¿quién me habló? Que me habló no le entendí. Kelly Johanna. Te escucho, pero no te veo. Profe, la tercera, Sí, dividir problemas complejos en partes complejos más en partes más pequeñas. pequeñas. exacto. Entonces recuerden que descomponer es eso, hacer que las cosas sean un poco más pequeñas, que el problema no sea un problemón, sino sea un problemita que podamos evaluar. Ahora, seleccione las características del reconocimiento de patrones, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos, crear patrones nuevos desde cero, ignorar los elementos que se repiten. Para este caso aplica la uno, la 2 o la 3. La uno, La uno, me preguntan sí, me responden sí. Perfecto. Ahora, vámonos con la siguiente.
Es muy corta. Van a ordenar los pasos del pensamiento computacional. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya lo acabamos de decir hace poco. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Será que reconocemos patrones o abstraemos? ¿O primero desarrollamos el algoritmo para empezar? ¿O primero descomponemos? Descomponemos, profe. Ok, primero descomponemos. Y ya que sabemos el problema grande lo hicimos más pequeño, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo segundo que buscamos, Lorena? El reconocimiento de patrones. Buscamos patrones. Y el siguiente paso, que ya tenemos identificado cuánto es cada cosa, luego empezamos ¿a qué? A la abstracción. Y por último, lo que nos va a dar la solución, que es en ese Los caso el algoritmos. Muy bien, listo. Esos son esos cuatro momentos. Ahora bien, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Dividir una tarea grande en pequeñas, buscar elementos iguales en diferentes datos o ordenar en una secuencia. Recuerden que hablamos de la descomposición. Ordenar en una secuencia. ¿Eso es descomposición? Dividir una tarea grande en tareas pequeñas. Pues recuerden que descomponer es hacer que algo sea como que separadito, que la cosa no sea como tan dura, sino que, ay, perdón, hacer que las cosas sean más pequeñitas. Listo, perfecto. Ahora nos vamos para la siguiente fase. Listo, como ya reconocimos cuáles son las bases fundamentales del pensamiento computacional, ahora vamos a ver las formas como podemos pensar para poder resolver problemas. Ya sabemos cuáles son los paso a paso, ya sabemos por dónde tenemos que empezar siempre, ¿cierto? Listo, hicimos la descomposición, identificamos patrones, realizamos la abstracción y ahora diseñamos el algoritmo. Pero una vez nosotros hayamos tomado encontrado esa forma de solucionar, debemos de pensar cuáles son esas formas en las que nosotros utilizamos o llegamos a esa conclusión. Entonces recuerden que una es el razonamiento deductivo. Entonces recuerden que ese tipo de razonamiento hace parte pues de los principios o premisas generales para que nos permitan llegar a una conclusión específica y lógica. Entonces, si la premisa son verdaderas, la conclusión necesariamente lo tiene que ser. Ya vamos a profundizar un poquito ahorita. Y si el razonamiento es inductivo, es decir, que parte de casos particulares o observaciones que son repetidas, pues esto es lo que nos permite formular una conclusión general y la conclusión, lo probable es probable, pero pues también no necesariamente siempre se va a cumplir esa condición en todos los casos. Entonces, una cosa es cuando voy de principios generales a lo particular y otra cosa es cuando voy de lo particular y llego al punto general. Ahora, ¿qué pasa con el razonamiento abstracto? Me suena como a algo de pensar en el aire. Pues es eso, la capacidad que nosotros tenemos de analizar la información más allá de lo concreto. Es decir, eso que nos permite, que nos permite imaginarnos cuál es esa posible solución. Eso nosotros lo hacemos imaginando a través de unos símbolos, de unos patrones, de unos conceptos o una relación lógica sin necesidad de recurrir a una experiencia directa. Entonces es como nosotros visualizamos esa casa que vamos a construir. ¿Cómo la imaginamos? De 2 pisos, de 3 habitaciones, de 4 habitaciones, de un piso, ¿cierto? Entonces, esas son las maneras como nosotros podemos pensar para resolver y tomar una decisión. Ahora bien, profe, una es de lo general a lo particular. La otra es de las particularidades de cada uno y todos llegamos al mismo. ¿Sí? Entonces, todos estudiamos la misma carrera, el mismo programa, pero resulta que yo sí llegaba todas las noches y yo todas las noches le dedicaba 2 horas a mi curso y yo era muy juiciosa haciendo las actividades, aprobé el curso.
Y resulta que mi amiga, ella revisaba, era solamente los fines de semana, cuando yo le decía, mira, hay que entregar tareas, entonces era el momento en el que ella hacía las actividades y aprobó el curso. Pero también está el estudiante que se le presentaron 50.000 cosas, en esa semana tuvo 2 semanas por fuera, salió a viajar porque tenía unos compromisos o tuvo una situación médica y entonces le tocó llegar y, mejor dicho, hacer todo en una sola semana porque no tuvo más opción. Entonces, todos aprobaron el curso. Cada uno tuvo su particularidad, pero todos tienen un método, pero cumplieron con el objetivo. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Julián? Resulta que Julián es un joven que decide mejorar la alimentación porque pues, necesita tener más energía y concentrarse mucho mejor para la universidad. Él lo que no sabe es por dónde empezar. Entonces, así como se aplicó su forma de pensar, no se dio cuenta, estaba usando los 3 tipos de razonamiento. Entonces, vamos a ver en qué momento él usó esos 3 tipos de razonamiento. Entonces, el primero era el pensar en comer mejor. Entonces, por esa razón, Julián reflexiona sobre los hábitos y comparó las opciones que tomó y las decisiones que ha implementado en la alimentación y en sus horarios. Entonces, como paso número uno, el riesgo oculto de los ultraprocesados. Entonces, Julián recuerda que lo que aprendió en clase de biología es que le dijeron que los alimentos ultraprocesados contienen un exceso de azúcares, grasas y sal. Entonces, este tipo de alimentos aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, el consumo de ultraprocesados casi todos los días. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué dijo Julián? Bueno, si yo sigo comiendo así, pues estoy aumentando mi riesgo de enfermedad y pues mejor cambió la dieta. Esto que le permitió a Julián tomar esa decisión es lo que nosotros llamamos un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un soporte teórico, una condición ya verificada con anterioridad que esto podría ocurrir y lo cual conlleva a tomar una decisión. Entonces, esto es algo que es deductivo. De lo general, algo que ya está escrito de lo teórico a lo particular. Aquí aplica una regla general. Ahora, en el paso número 2, indica que tiene que comer más frutas y verduras. Entonces, durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas y verduras. Siente que se siente con mucha más energía, duerme mejor, se concentra más en clase. ¿Qué lo invitó a pensar? Bueno, él decía, si a medida que aumento mi consumo de alimentos sanos, me siento mejor. ¿Qué pasa con eso? Ah, bueno, entonces pues comer saludable sí tiene un impacto positivo en mi vida diaria, ¿cierto? Entonces a él le permitió desde su experiencia particular que el reducir los alimentos ultraprocesados, comer más frutas y verduras, le generó un cambio en su vida porque tiene más concentración, duerme mejor, se siente más vitalizado. Entonces, esto le permitió llegar a una conclusión general. Comer saludable tiene un impacto positivo. A él no le dijeron cómo, él simplemente buscó un camino. Que él utilizó solamente cereales, que él solamente quitó grasas y quitó azúcares. Bueno, esto es razonamiento inductivo, que se generaliza a partir de las experiencias personales. ¿Listo? Pero resulta que en el paso 3 Julián reduce el consumo de azúcares añadidos. Entonces Julián no tiene tiempo ni dinero para comprarse algunos menús complicados, pero él se imagina cómo sería como una semana con unos platos variados que sean accesibles a su bolsillo y que pues obviamente sean nutritivos. Él ya se imagina. Entonces cuando nosotros vamos al supermercado o vamos a organizar nuestra semana. ¿Ustedes qué dicen? Las que son mamitas. ¿Qué es lo que dicen? Para mañana yo le tengo a mi hijo, le tengo de lonchera eso. Entonces ya se imagina, sin tener el recurso en especie, entonces ya se imagina que tengo el yogur, que tengo la fruta, ¿sí? Entonces yo ya me imagino ese escenario. Entonces ya Julián dice, voy a trabajar el consumo de frutas y verduras, pero lo voy a trabajar por colores. Entonces, Julián lo que hace es visualizar cómo combina el arroz integral con el huevo, ensaladas en el almuerzo. Entonces,
cubre lo esencial sin gastar mucho dinero. Entonces no necesariamente tiene que tener carnes especiales ni pescados especiales, sino que lo puede trabajar a través de otros recursos para encontrar las mismas proteínas y las mismas características. Entonces, en este caso, Julián hace razonamiento abstracto, que es con ideas, con símbolos y con algunas soluciones. Esta es la manera como nosotros implementamos el razonamiento abstracto y es lo que nos permite identificar las formas en las que podemos tomar soluciones. La misma situación, el mismo contexto y lo único es que cada uno de sus momentos se vivió tiene una justificación específica. ¿Listo? Ahora bien, este es el momento en el que ustedes me hablan a mí. ¿Listo? Vamos para el quiz. Aquí sí necesito que me ayuden y necesito que me hablen. En el momento que ustedes consideren, me dice, profe, pero ¿cómo así? Bueno, vamos a echar una charladita acá. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Entonces, ¿cuándo hacíamos razonamiento deductivo? Utilizando ejemplos y experiencias personales para decidir. Este es el que parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica o es el que inicia con hechos específicos y se generaliza en conclusiones. ¿Cuál es ese razonamiento deductivo? La B. La B, la segunda. Sí, señorita, la B. Entonces, es ese que parte de lo general y va a lo particular. Ahora, vamos a seleccionar las premisas correctas para un razonamiento inductivo. Vamos a hacer lo contrario. Entonces, opiniones sin observaciones que la respalden, observaciones específicas que generalizan una conclusión probable o premisas verdaderas y lógicas que garantizan una conclusión obligatoria. La B. La B, La B. entonces, asumo que la B, esta es la B. Entonces, sí, señorita, estás pero súper concentrada. Entonces, recuerde que son observaciones específicas que nos llevan al mismo camino. Todos podemos hacer dieta, bajar de peso, pero cada uno tiene su método, ¿cierto? En el cambio, en el pensamiento abstracto, que consiste en analizar más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicos sin necesidad de experiencias directas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, sí, señorita, muy bien. Solamente tuvimos un único error y ahora, listo. Ya vimos cómo empiezo a organizar cualquier situación particular, ¿cierto? Empezamos organizando cuál es el ingreso de los pacientes. Listo. Luego pasamos a cuáles serían las decisiones que debo tomar. Entonces ya saben, dependiendo las premisas, dependiendo lo que veo, dependiendo las particularidades para cada caso, entonces empiezo a tomar decisiones, ya sea a través del razonamiento deductivo, inductivo o abstracto. Ahora bien, ¿cómo organizo las cosas? ¿Cómo organizo esos procesos? Entonces, para ese caso, nosotros utilizamos algo que se llaman los algoritmos. Si acá hay ingenieros de sistemas, bienvenidos. Esta es la esencia de la ingeniería de sistemas, porque es el cómo nosotros vamos a organizar los procesos. ¿Por qué es eso? Es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que siguen para resolver un problema o alcanzar el objetivo que se pretende identificar. Entonces, cada paso debe ser claro, preciso y específico. Esto es lo que nos permite a nosotros obtener resultados predecibles, porque ya sabemos o sea, cuál va a ser el resultado de cada proceso. Los algoritmos siempre se van a fundamentar en el pensamiento lógico, como en la vida cotidiana, pues ella nos permite eso, organizar procesos, automatizar tareas, tomar decisiones de forma lógica y eficiente. Yo ya sé que todos los días me tengo que levantar de mi cama, organizo mi cuarto, organizo mi cama,
organizo mi ropa, la ropa sucia en el lugar de la ropa sucia, los zapatos en el lugar de los zapatos, para que cuando yo vuelva a mi cuarto, entonces encuentre un espacio organizado donde no requiero de hacer una actividad adicional, sino que ya puedo llegar y descansar simplemente. Entonces, ¿cómo funcionan los algoritmos y cómo lo hago, profe? Yo no voy a ser ingeniero de sistemas. Yo estudio psicología o estudio sociología. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, para el caso de los algoritmos, entonces recuerden, siempre vamos a tener un inicio. Todo proceso va a tener un comienzo. Este comienzo nosotros lo vamos a identificar con este tipo de estructuras o de formas. Para el caso son unos pequeños óvalos. Una vez iniciemos el proceso, vamos a tener que leer la información que tenemos. Entonces, para este caso, nosotros lo que vamos es a identificar, vamos a suponer que el problema en este caso de nosotros es, tenemos como baja carga en el celular. Entonces, paso número uno, tomo el celular, paso número dos, reviso el porcentaje de batería. Entonces, yo empiezo a evaluar la carga de la batería en cuánto está. Entonces, díganme ustedes en este momento, ¿en cuánto tienen la carga de la batería del celular? 30%. Bueno, ese porcentaje que tiene de carga de batería es menor al 5%. ¿Es menor al 5%? ¿Ese 30%? No es Creería que es mayor, profe. mayor, ¿cierto? No es menor. Como no es menor, entonces tranquila, te va a durar un poquito más. Pero si hay alguien que me dice, no, venga, profe, es que la mía tiene el 4%. Ah, ok, yo le digo de una vez, bueno, tienes que pasar a la siguiente fase. Busca un toma corriente y por favor, cárgalo y espera a que el equipo se cargue. Y acá nosotros ya obtenemos el proceso. Entonces, siempre vamos a encontrar ese tipo de iconos o de formas en las cuales nos va a permitir ejecutar tomar algunas decisiones. Estas decisiones, cuando cumple el requerimiento, nos va a requerir eso, hacer un proceso, hacer una acción como tal. Ahora bien, profe, pero ¿y qué? Entonces, para el caso de nosotros, en el caso de la carga de la batería, entonces ese es un proceso que nosotros lo hacemos de forma automática y estamos súper pendientes. ¿Qué hacemos de manera frecuente? Revisar cuánto tengo de carga del celular. Si yo ya reviso y veo que está muy bajito, entonces, ¿qué es lo que hago? Y el paso número dos, identificar en dónde hay un toma a mi alrededor. Paso número tres, buscar el cable para conectarlo y esperar a que cargue. Entonces, como esto hace parte de los conceptos claves, en el caso del pensamiento computacional, todo esto me implica a mí desarrollar un proceso lógico para la gestión de carga. O yo voy a cargar el celular cuando está en el 100% o cuando está en el 90%. No, ¿cierto? Entonces siempre lo voy a tomar cuando el proceso debe ser útil y pues me debe dar garantía de que funcione y que lo que ustedes están haciendo pues no les va a quemar tiempo esperando que el celular cargue el 20%, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos implica a nosotros? A nosotros nos implica ese proceso de simplemente cargar el celular, nos implica generar un proceso que lo podemos realizar a través de algo que se llama el pseudocódigo. El pseudocódigo es el paso a paso descrito en, digámoslo, en forma regular, en forma común, y es la manera en como nosotros traducimos nuestras acciones a un lenguaje natural, pero con una estructura lógica. No tiene caso esperar a que cargue sin conectar el cargador, ¿cierto? Entonces, por eso, la invitación siempre va a ser a que vamos a tener un inicio, vamos a revisar el porcentaje de carga de la batería, vamos a evaluar si la batería tiene un porcentaje de carga menor o mayor al 5% y dependiendo a eso, conecto a un toma corriente o espero que cargue la batería, dependiendo del porcentaje de carga que tiene. Cuando eso suceda, entonces ya voy a tener la carga de la batería y eso me va a indicar
que ya revisando el porcentaje de carga de batería, entonces yo ya sé que ya requiero desenchufar porque ya cumplí con el objetivo. Ahora, cuando yo ya tengo ese Algoritmo. Cargar el celular. paso a paso, ¿cuál es el siguiente momento? Empezar a diseñar, a dibujar ese escenario. Entonces, para ello nosotros lo que hacemos es diseñar un diagrama de flujo. Ese algoritmo que pensé inicialmente, que lo describo en un paso a paso, en frases en lenguaje natural, con los pseudocódigos, y que lo convierto en un esquema gráfico a través de un diagrama de flujos, que es el que me permite a mí eso, visualizar el proceso de una forma más clara. ¿Listo? Entonces, ya para eso, nosotros tenemos en cuenta que tengo un problema, diseño un algoritmo, busco una solución. ¿Cómo? Genere un paso a paso. ¿Cómo genero el paso a paso? Con un pseudocódigo, o sea, en lenguaje natural, ¿qué es lo que voy a hacer paso a paso? Luego lo que voy a hacer es graficar. ¿Cómo lo grafico? Con un diagrama de flujo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tiene que ver? ¿Y cómo sé cómo hacer un diagrama de flujo? Ok. Debes de tener en cuenta cada una de las formas que se tienen para ello y cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Entonces, número uno, hay que usar una forma que nos permite identificar cuándo inicia el proceso y cuándo finaliza. Para eso nosotros lo hacemos con este símbolo. Ahora, con el rectángulo, que es el símbolo de proceso o de asignación, ese lo utilizamos para generar las instrucciones para realizar operaciones o cálculos que se requieran en ese proceso. Tenemos también los rombos, que son los símbolos que nos permiten tomar decisiones. Entonces acá es cuando empezamos a evaluar o a comparar esas operaciones para poder tomar decisiones. Cuando ya tenemos todo eso, entonces nosotros también tenemos que identificar elementos claves. ¿Recuerdan cuando hablábamos del ingreso de pacientes al servicio médico? Necesitábamos ¿qué? Datos de entrada. ¿Quién era el paciente y cuál es la particularidad del paciente? Ok, entonces para eso utilizamos este tipo de paralelogramo que nos permite eso, identificar las variables de los datos de entrada en el diagrama. Y a partir de ello, pues yo tengo que establecer una conexión entre cada uno de estos roles, entre cada uno de estos diagramas. Y nosotros lo hacemos con estas líneas o conectores. Se utilizan para marcar el consecutivo y el final del diagrama de flujo, desde donde inicia hasta donde termina, pasando por cada una de sus fases, ya sea con la entrada de elementos, con la evaluación del proceso, con la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, los algoritmos es eso que me permite a mí es que me esquematizar me enredé, estructurar un proceso, facilitar, darle solución a un planteamiento que lo puedo hacer con un pseudocódigo, que es eso que hacemos en lenguaje natural, ese paso a paso que tiene que ser lógico, porque yo no pretendo tender la cama sin levantarme, ¿cierto? Y que lo puedo dibujar o representar simbólicamente a través de un diagrama de flujo, que es el espacio donde yo voy a organizar mediante esquemas de acuerdo a cada uno de los valores que se vayan a trabajar el proceso. Voy a dibujar ahí el proceso. Ahora, como están calladitos y yo estoy hablando mucho y ya me estoy cansando, entonces vamos a evaluar. ¿Listo? Según lo que yo les acabo de contar, vamos a hacer la asociación. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que me permite a mí calcular el total? Ordenar la lista, actualizar el contador y validar datos. ¿Cuál de esas cuatro formas es la que me permite evaluar este tipo de eventos? El primero sería el rectángulo. El primero sería el rectángulo. El proceso, ok. ¿Qué me permite? Leer un nombre, ingresar una contraseña, mostrar un resultado, imprimir un reporte. ¿Qué es eso que me da esos primeros datos? ¿Cuál sería?
El paralelograma. Muy bien. ¿Qué es lo que me indica cuál es el orden real y la ejecución de los pasos? El indicador de ese proceso. Las líneas o conectores. Ujú. Y eso que me permite identificar el inicio del programa, el fin del proceso, lo que inicia y lo que cierra ese algoritmo. El óvalo. El, ó- ¿El óvalo? Ay, el óvalo. la profesora, yo regañándolos en mi mente, yo era la que estaba haciéndolo mal. Yo decía, pero ¿por qué me dicen que el rombo? ¿Qué es lo que me permite tomar la decisión? Entonces ya Vamos. sabemos que es el rombo. ¿Listo? Bueno, y efectivamente así es. Esto es lo que nos permite a nosotros evaluar. Ahora bien, entonces recuerde, en un sistema de retiro de dinero, en un cajero automático, entonces los diagramas de flujo siempre van a utilizar ese tipo de procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero iniciamos, vamos al cajero, vamos a ingresar la tarjeta. Para que ese ingreso de la tarjeta tenga efecto, debemos que ingresar un dato. ¿Cuál es ese dato? La clave. Luego, ¿qué vamos a hacer? El sistema que va a evaluar va a verificar el saldo. Entonces, resulta que yo al sistema le estoy pidiendo plata, pero el sistema me está diciendo, ¿hay dinero? Ah, no tiene dinero, lo lamento, no le puedo entregar nada. Sí tiene dinero. Ah, bueno, ¿cuánto necesita? Tanto. Ah, necesito retirar ese dinero. Y por último paso, retiro la tarjeta. Entonces, como lo ven, estos son procesos que nosotros utilizamos de manera cotidiana y con los cuales, pues, quizás no logramos identificar. Yo sé que los que son mamitas en este momento están pensando, ajá, en mi casa se hacen las cosas así, hay un proceso estructurado para empezar a hacer las actividades de casa. Yo estoy programando, uso lenguaje computacional. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? Una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos, un texto que describe en lenguaje natural cómo hacer una tarea o un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo. La uno, la 2 o la 3. La 3, profe. La 3, profe, sí señorita, la 3. Perfecto. Ahora, un ejemplo, el ejemplo de la ensalada saludable, que se expresa mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Esto es verdadero o falso? El ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Esto será verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Muy bien, sí, señorita. Recuerden que ese es como el primer borrador que hacemos. ¿Y cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Lo más clave del diagrama de flujo es que nos permite qué. Visualizar un proceso de manera clara y estructurada. Sí, porque es un esquema gráfico. Ok, y como último, entonces tenemos que cuando organizamos los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad del pensamiento computacional estamos aplicando principalmente? Los diseños de algoritmos. Los diseños de algoritmos de China tan pila. Vea pues, muy bien. Entonces, pues finalizado, nos estamos acercando al momento final. Para ello, entonces vamos a trabajar dos secciones muy importantes. Ya tenemos cumplidas las misiones. Ahora vamos a entregar resultados. ¿Listo? Como ya hemos andado por estos dos espacios, entonces vamos a hacer la asociación con respecto a todo lo que hemos evaluado hasta el momento. ¿Listo? Cuando a mí me dicen encontrar elementos que se repiten
¿O se parecen? ¿Estamos hablando de qué? Reconocimiento de patrones. Ajá. Oye, ¿y los hombres que se hicieron? Ahora, cuando un ejemplo de algoritmo, vamos con este que está aquí. ¿Cuál sería un ejemplo de algoritmo? Seguir las instrucciones para enviar un paquete. Bueno, vamos a dejarlo así. Separar un problema en partes más pequeñas y más fáciles de trabajar. ¿Cómo se llama ese siguiente paso? Descomposición. Muy bien, por allá esa voz oculta, sí. Un ejemplo de reconocimiento de patrones. ¿Será elegir los datos más importantes de un reporte? ¿Será agrupar canciones por género? ¿O será armar muebles por pies? Canciones por género. Muy probable. Ejemplo de abstracción. Recuerden que lo importante en la abstracción es que hay algo clave. Lo importante en la abstracción, ¿cuál es? ¿Qué es lo importante en la abstracción? Luego que descomponíamos, identificábamos El patrones, algoritmo. mm, No. es el no. Elegir Elegir todos los datos. Ajá. Recuerden que siempre nos tenemos que concentrar en lo importante, porque muchas veces el problema puede ser muy grande y lo descomponemos en problemas pequeños, pero una vez lo identifiquemos en problemas pequeños, ¿en qué nos vamos a concentrar? En el más importante, ¿cierto? Por ahí vamos a empezar. Y un ejemplo de descomposición, entonces pues creo que todos van a estar de acuerdo en que sea armar el mueble, ¿cierto? Vamos a ver porque es la que me queda. Cuando hablan de focalizarse solo en lo más importante y dejar lo secundario a un lado, hablo de qué? Se lo acabé de decir. Abstracción. Abstracción, sí. Y si hablamos del conjunto de pasos y de pasos claros y ordenados, entonces hablamos de algoritmo. Ok, bien. Pasamos la prueba. Listo, como estamos bien, vámonos para la final. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Y la hora de la verdad dice que, bueno, para este caso, entonces nosotros tenemos que cumplir una misión y hay que rescatar algunos datos. Entonces tenemos que pasar 4 retos. Acá tenemos un sistema informático que ha perdido una información supremamente crítica para una investigación científica. Debemos viajar por diferentes lugares, vamos a enfrentarnos a retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave final. Entonces, cada parada guarda un enigma numérico, es decir, un algoritmo completo para que un pseudocódigo que hay que descifrar o un diagrama de flujo por corregir. Entonces, vámonos en la primera misión y para eso vamos a recuperar los fragmentos. En el reto número 1, entonces, es encender y el despegue del halcón digital, que es el conocido como el algoritmo. Para esto, el halcón digital es un avión de alta tecnología que está listo, pero el sistema de arranque solo se activa con unos pasos que son exactos y ordenados. Tienen que ordenarlos de manera correcta para poderlos encender y pues prepararlo para el despegue. La misión de ustedes consiste en ordenar los pasos para el despegue y cada paso tiene un número específico y un orden correcto. Entonces, en el número 1 dice acelerar en la pista. El número 2, encender los sistemas electrónicos. El número 3, activar motores. El número 4, liberar frenos. Y el número 5, verificar las instrucciones.
Recuerden que el número, el código, no representa el momento o el paso correcto. Lo que identifica el paso correcto es la acción que está acá. Entonces, según eso, ¿cuál es la mejor manera en la que debo ordenar los pasos para el despegue? Será la opción A, acelerar en la pista, verificar los instrumentos, La B, activar profe. motores. La B, encender el sistema eléctrico, verificar los instrumentos, acelerar en la pista, liderar frenos. La B, dicen las señoritas. Perfecto. Ojo, anoten por ahí. Número 1. Muy bien. Vámonos para el número 2. Para la siguiente misión, entonces, vamos a trabajar con un sistema de calefacción. Para eso vamos a utilizar un pseudocódigo. Entonces, para este pseudocódigo debemos de tener en cuenta que el explorador llega al refugio después de una larga caminata. Allí encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Bueno, resulta que para poderlo encender y descansar plácidamente, debe resolver el pseudocódigo que va a mostrar la imagen. Vamos a observarlo. Entonces, dice, el refugio es seguro si la temperatura es mayor a, a 10 grados. Entonces, ¿cómo está descrito el pseudocódigo? Entonces, lo primero que tiene que hacer es leer temperatura. Lo segundo, tenemos la condición que es el sí. Hay un espacio porque es un dato que no tenemos, que es el que ustedes necesito que identifiquen. Si ese valor se cumple, entonces lo que va a pasar es que el refugio es seguro. Si ese valor que tenemos que tener acá no se cumple, entonces nosotros lo que me va a indicar es que va a ser mucho frío, por tanto, debe seguir buscando. Y el fin del proceso. ¿Listo? Dicho esto, ¿qué condición debe completarse en el espacio en blanco para que el pseudocódigo funcione correctamente? Que la temperatura sea mayor a 10, que la temperatura sea igual a 10, que la temperatura sea menor que 10 o que la temperatura sea mayor o igual a 10. ¿Cómo dice la regla? La A, profe, que sea mayor que 10. Ok, la A, muy bien. ¿Por qué? Porque esa es la primera, la regla que en específico que nos estaban dando. Número 2. Vámonos con la siguiente fase. Vamos a pasar por un escenario que está lleno de arbustos. Este cruce entre los arbustos es donde el explorador debe encontrar un sendero que está lleno de arbustos y para atravesarlos tiene que realizar los siguientes pasos. Paso número 1, tiene que avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso número 2, tiene que revisar si los arbustos son altos. Paso número 3, si es alto, pues tiene que dar la vuelta, rodearlo hacia la izquierda. Paso número 4, si no es alto, pues puede saltarlo. Y paso número 5, continuar avanzando hasta encontrar la salida. Si estos son las reglas, ¿cómo se llama la secuencia de pasos organizada que se muestra para resolver el problema? Entonces, esto que tenemos acá, ¿cómo lo llamamos? ¿Es un diagrama de flujo? ¿Es una tabla de decisiones? ¿Es una estructura repetitiva o es un algoritmo? La D, profe, un algoritmo. Un algoritmo. Muy bien, vamos con el número 3 y nos acercamos al momento número 4. Para el momento número 4, entonces vamos a dar un paseo por un refugio. La llave del refugio, entonces en este escenario el explorador va a llegar al refugio con una puerta cerrada y bueno, pues para entrar necesitamos una llave. Para eso, entonces nosotros vamos a utilizar un diagrama de flujo. Resulta que este diagrama de flujo que está acá, por favor revísenlo, analícenlo, es el que me representa esta situación. Pregunta técnica. De acuerdo a este esquema, de acuerdo a este diagrama de flujo, ¿qué me representa el rombo? Este elemento. ¿Sería la B, una decisión? Una decisión. Entonces, en este orden de ideas, hemos cumplido la misión y ya acá ya tenemos nuestros cuartos datos y miren que el siguiente número es el número 4. Ahora vamos a
identificar y vamos a descansar. Vamos a buscar la balsa porque nos vamos a ir. ¿Listo? Entonces, vamos a introducir el código. Y el código fue 1234. 34. Ok, perfecto, muy bien. Sí, 1234. Vea que hay maneras. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llevó? Ay, nos llevó al reto 5. Listo. Ahora, en esta isla desierta, debemos encontrar una pieza que al arrastrarlo, pues nos permite descubrir dónde se deja la mochila para finalmente encontrar el código que me permitirá llevar, llevar a cabo y restaurar todos los datos. Entonces, ¿por dónde la busco? Ustedes me dicen que muevo y yo lo que hago es, bueno, ya la encontré. Encontré el dato y acá la encontramos una vez más. Entonces, chicos, de esta manera, pues han demostrado que tienen ingenio y que han podido identificar a través de los algoritmos, del pseudocódigo, los diagramas de flujo, que pueden lograr resolver situaciones para poder representarla y convertirla en nuevos aprendizajes. Entonces, ¿qué se me perdió? Entonces, como momento final, quiero hacer un resumen corto de lo que vivenciamos hasta acá. Yo sé que fue un poco más charladito, pero ustedes van a tener un poco más de tiempo para poderlo como analizar con más detalle, porque esto es lo que requiere este tipo de estructuras, analizar las situaciones con más detalles. Eh, Quería mostrarles eso, que el pensamiento computacional no es una herramienta que simplemente tiene una estructura o un hecho técnico, sino que es una forma que nos permite estructurar el pensamiento, nos permite organizar ideas, nos permite ver las cosas de manera más claras y lógicas y pues obviamente con la cual vamos a obtener como resultado la mejora en decisiones, tomar decisiones más acertadas, optimizar procesos y pues siempre tengan presente que esto del pensamiento computacional va a representar en ustedes un aliado para organizar la mente y tomar mejores decisiones, que el lenguaje que está oculto en la resolución de problemas en la vida cotidiana, que es algo que nosotros lo hacemos de manera, digo, común en nuestras acciones como profesionales o como parte de una sociedad y que es parte fundamental de nuestra formación profesional. Desarrollar pensamientos críticos, creativos y eficientes. Eso que nos permita mostrar que la lógica no es solamente es organizar ideas, sino que también nos permite transformar las decisiones. Con eso, pues, damos por finalizado el CIPAS de la sesión número 3 para el reto número 4 de pensamiento computacional. Antes de que se me vaya, entonces les voy a pedir el favor de que me diligencien la asistencia, dudas, preguntas, inquietudes, todos al tiempo, ¿no? Eh, bueno, dicen que ninguna duda por el momento, entonces les voy a agradecer, les estoy dejando el link de evaluación de las CIPAS. Recuerden que este es el curso de pensamiento lógico matemático, el código es 200-611 y no recuerdo qué otra cosa es lo que les piden que no manejen todo. Ese es el código del curso. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo están hasta el momento? Bueno, Snyder estaba preguntando en el chat, no lo había leído, ya lo estoy leyendo,
que si los puntos de los IFA se ven reflejados los que uno va llevando en el curso, se reflejan tan pronto se cierra el curso. O sea, luego que presenten el reto 5 al finalizar, es que se le hacen la suma de los puntos adicionales. Por eso es importante que hayan ingresado por el campus y hayan confirmado la asistencia por allí, para que se pueda validar eso. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que esta es la última sesión de CIPAS que ustedes se van a conectar. Cuando vean las otras invitaciones, hagan caso omiso. No sería con ustedes, pero pues de igual manera, si quieren volver a ingresar para recordar algún dato, porque hicieron el primer intento y no les fue tan bien, recuerden que son 110 puntos, se aprueba con 66 puntos. Bueno, entonces, no siendo más por el momento, aquí en el chat. Bueno, Maribel, buen día. Julie, buen día. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.